Nacional de Industrias. Es el gremio bandera de la industria del Perú, conformado por 58 comités sectoriales y con 5 sedes a nivel nacional y más de 1000 empresas socias. Representa a la micro, pequeña, mediana y gran empresa del país, industrias que aportan el 13% del PBI nacional y que generan 1.5 millones de empleos directos. El valor de su producción bordea los 100.000 millones de soles al año y cada año vende al mundo productos por un valor superior a los 13.000 millones de soles. Por ello, la SNI promueve la competitividad, fomenta las exportaciones, impulsa el encadenamiento productivo, desde la micro hasta la gran empresa, para que todos crezcamos juntos. Alienta la transferencia tecnológica y el acceso a créditos para las MIPES, creando lazos estratégicos entre las empresas peruanas, gremios y organismos de otros países. La SNI es un gremio que busca proponer y convocar, elaborando propuestas para hacer más competitivo al Perú. Trabaja junto a gremios de todo el país para promover el desarrollo descentralizado. Promueve la industria 4.0, la producción sostenible y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Son más de 120 años promoviendo la industrialización del país a través de una industria moderna y socialmente inclusiva para el beneficio de todos los peruanos. SNI, 125 años promoviendo la industria nacional. Listo. Buenos días, estimados participantes. Es un gusto saludarlos el día de hoy y darles la bienvenida desde la Sociedad Nacional de Industrias. El día de hoy tenemos un foro súper importante, especial, desde el lado de la SNI y también del lado de INERCO. Tenemos el foro Análisis y Gestión 360 de conflictos sociales en el área de influencia de la actividad industrial, el cual va a tener el día de hoy 3 bloques muy importantes con diferentes expertos de diferentes sectores del país. Para ello, el día de hoy voy a presentar a Beatriz, que es la gerente general de INERCO, a quien también le doy la bienvenida y el pase. Por favor, recordar a todos los participantes que cualquier duda que tengan durante todo el foro, pues lo pueden ir dejando en el chat y lo estaremos respondiendo antes de finalizar el foro del día de hoy para que lo puedan responder y puedan ayudar con sus consultas. Bienvenida, Beatriz, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Sandra. Buenos días a todos. Para mí es un honor poder estar hoy acá con ustedes. Recién estoy ingresando a la gerencia de INERCO Consultoría Perú, la que venía desarrollando con grandes méritos María. Y hoy ya estoy aquí con ustedes en este importante evento que hemos desarrollado para ustedes. Esperamos que sea de todo su agrado. Y bueno, como lo decía Sandra, y voy a ser un poco corta porque ya vamos un poco más de tiempo, este webinar pues lo que quiere es crear un espacio de acercamiento y de discusión tanto del sector industrial, de la administración y pues desde el punto de vista de nosotros como consultores, eh, mirando estrategias y con el fin de mirar metodologías para la prevención y la mitigación, ¿sí?, de los conflictos que puedan existir o puedan coexistir entre las instalaciones industriales y la comunidad. Para esto, pues, contamos con unos amplio grupo de panelistas. Bueno, también dentro de la programación nos acompañan otras personas que por problemas a último momento no pudieron
estar acá, pero de todas formas nos acompañan desde el Ministerio de la Producción como parte de la administración y desde la Dirección General de Asuntos Ambientales. El ingeniero Richard Ayaque es el asesor de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Industria, y el ingeniero Ángel Escandón Villa, especialista ambiental de la Dirección de Evaluación Ambiental de esta misma Dirección General de Asuntos Ambientales de la Industria. Por parte de los empresarios y de la industria, pues nos acompaña también como panelistas Karen Rodríguez Zambrano, ¿sí? A quien agradecemos, es especialista ambiental de la empresa Bacus, quien nos va a acompañar como parte del sector industrial. Y como especialistas tenemos de INERCO, nos acompaña hoy Javier Hidalgo, es el director de desarrollo de negocio de INERCO. Javier es una de las personas con mayor experiencia en asesoría al sector industrial en España, y nos va a contar también desde España cómo se manejan estos asuntos. Álvaro Grillo, también desde España, eres el jefe de área de consultoría de INERCO Acústica, y él también nos va a dar unos tips de cómo podemos mitigar este impacto. Por parte de INERCO Consultoría Perú, nos acompaña Elena Alba, ella es especialista social y directora de proyectos de gestión social y de INERCO, y Susana Temoche, también es especialista ambiental y es la directora de proyectos para el sector Produce de INERCO Consultoría Colombia. Perú, perdón. Perdón. Bueno, como ya lo decía Sandra, el webinar está dividido en 4 bloques, bueno, 3 bloques y uno de preguntas. La primera sección la va a moderar Elena Alba. Vamos a tratar primero cómo es el origen, ¿sí? El origen, va a ser un análisis del origen de los conflictos sociales entre la población y las industrias, ¿sí? Luego ya venimos con la sección 2. En la sección 2, pues bueno, a un origen y a un conflicto social, pues tenemos que darle un manejo. Aquí esta sección 2 va a estar moderada por Susana Temoche. Y luego ya también viene una última sección, la sección 3, que la va a moderar María Risco. Ella pues va a mirar cómo es esa coexistencia entre la industria y la comunidad. Y finalmente, pues vamos a tener una sección de conclusiones y de preguntas para todos. Por el tiempo y por que vamos un poquito atrasados, le doy el paso a mi compañera Elena para que arranque con con la primera sección, por favor. Gracias, Betty, por la presentación y por un poco darnos la orientación de cómo es que se va a desarrollar este webinar. En esta primera sección, así como nos decía Betty, vamos a hacer ese análisis del origen de los conflictos sociales entre población e industria en áreas urbanas. Vamos un poco a analizar con cada uno de los panelistas cuáles son esas principales causas de los conflictos sociales entre la población, la industria en las áreas urbanas, en materia de ruido, vibraciones, residuos, emisiones de polvo, uso de agua, vertimiento y de incluso olores. Ahora, como nos compartía Betty ahorita, vamos a tener 3 panelistas en esta sección: Susana Temoche, Álvaro Grillo y Richard Alcalá. En la medida que vamos a estar trabajando con cada uno de ellos las preguntas, y ellos van a hacer un poco, nos van a comentar un poco cuál es su experiencia y también cuál es el sector o cuál es la organización a la cual están representando en este webinar. Un poco para tener como la claridad y que nos sirvan estos 3 elementos como para hilar el debate o hilar las respuestas que vamos a trabajar con nuestros panelistas, nos gustaría tener claridad sobre 3 puntos en específico. Uno es que el conflicto es inherente a la vida. Esa es una característica natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social, ¿verdad? 2 es que el conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en donde los sectores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, sus intereses, sus valores o sus necesidades
son contradictorios. Y esa contradicción puede derivar en una violencia. Y 3, y supremamente importante, es que el conflicto y la violencia no son lo mismo. Definitivamente la violencia es la manifestación destructiva de un conflicto social. Para tener un poco de contexto, en la Defensoría del Pueblo, en el primer informe del 2023, acerca de conflictividad social, menciona que los conflictos socioambientales ocupan el 63.3% para un número de 140 casos del total de los conflictos registrados en el mes. Y le siguen como conflictos el tipo comunal, con un 10%, un número de 22 casos. Si vemos, todos los conflictos son relevantes e importantes, pero a nivel de porcentajes, esto nos puede hablar un poco que justamente es lo que nos tiene acá, y son esos conflictos socioambientales, con unos porcentajes tan altos. Ahora, de esos 140 conflictos socioambientales activos y latentes registrados, el 67.1%, 94 casos, corresponden a conflictos relacionados con actividades mineras, le siguen en porcentaje actividades hidrocarburíferas con un 19.3%, un número de 27 casos. Continúan en porcentaje el tema de residuos, el tema de saneamiento con un 6%, agroindustria con un 2% y el tema de energía y forestales con un 1%. Ahora, habiendo dicho esto, vamos a darle paso a cada uno de nuestros panelistas para que con su experiencia un poco nos ilustren y nos compartan e iniciemos este debate enriquecedor sin duda con respecto a cada una de las áreas que vamos a trabajar. Nos gustaría comenzar con Richard, desde el sector Produce, y Richard, me gustaría un poco que nos compartas si es que se tienen identificadas unas áreas o unas zonas en las que existe un mayor riesgo de que se generen conflictos sociales entre actividad industrial y población. ¿Y cuáles son esas características de esas zonas que podrían ser desencadenantes de los potenciales conflictos? ¿Sí nos estás escuchando, Richard? Bien, yo no puedo ver a Richard ahorita, pero digamos, si es que de pronto Richard está teniendo alguna dificultad con respecto a su audio o algo, vamos con Susana de Moche y un poco también tú que ves unos temas muy relacionados justamente con Produce. Susana, en esa experiencia asesorando y acompañando la industria en consecución, por ejemplo, de instrumentos de gestión ambiental, en auditorías, en procesos de medida de ¿cuál es el mayor reto de la operación industrial cuando a lo largo de los años la conflictividad social es generada con vecinos que llegaron posterior quizás a un proyecto o a una planta en un espacio específico? Gracias, Elena, por la invitación. Muy buenos días con todos. Bueno, en estos 14 años de experiencia con el sector industrial, el conflicto principal que se ve con los vecinos que han llegado después de la instalación de la planta en la gran mayoría, debido a que en las zonas industriales se han ido dividiendo por cierre de plantas. El problema es el tema del ruido. Entonces, la población hace un reclamo por el tema de ruido, porque las plantas operan en la gran mayoría 24 horas. Entonces, en la noche, pues hay momentos en que la planta tiene las serenas, tienen momentos en que hay incremento en los decibeles, y obviamente la población se tiende a quejar. Ha habido quejas ante OEFA, ante las municipalidades, y ahí entra pues la fiscalización de parte de la CEFA. También la siguiente preocupación que se ha dado, o que hemos visto, es el tema del polvo, del material particulado, por el tipo de combustible que se quema en las plantas o por el transporte de las unidades móviles para el producto terminado o para materias primas que generan
este impacto, vamos a decirlo así. Y el otro problema también que es muy recurrente es el problema de olores en las plantas que tienen tratamiento de aguas residuales industriales. Por lo general también se incluyen las actividades domésticas, las aguas residuales domésticas, y generan molestias por sulfuro de hidrógeno, el conocido olor a huevo podrido que muchas veces la población siente, y es uno de los principales problemas que ya dada la actividad mixta urbana de vivienda con industria se ha generado. Muchísimas gracias, Susana. Ahora nos quedamos con 3 elementos entonces que tú resaltas. Uno es el tema ruido, uno es el tema material particulado y uno es el tema olores. Susana, ¿cuáles podrían ser 2 o 3 oportunidades que tú hayas identificado en esta experiencia y que puedas compartirnos para que la industria de manera preventiva gestione esa conflictividad social? Cuando se han desarrollado instrumentos de gestión ambiental, van de la mano la participación ciudadana. En estos casos se ha propuesto el programa del buen vecino, que consiste en hacer partícipe a la población del desarrollo del instrumento de gestión ambiental, y adicionalmente para que ellos se sientan involucrados, que es muy importante para el desarrollo de esta actividad, la participación en los monitoreos ambientales, y conozcan ellos también los resultados de estos monitoreos y la transparencia cuando se ejecutan estas actividades, porque ellos pueden decir, sí, pero ustedes hacen el monitoreo cuando cuando ustedes están procesando poco. Y la idea es que ellos sean conscientes de que no es así, que se está haciendo todo con transparencia y se está desarrollando la actividad como ellos la conocen, en el tema de ruido, en el tema de olores, y puedan verificar que los resultados a través de los laboratorios que se contratan, que son acreditados ante INACAL, ante el IAS, y tienen un prestigio ya avalado por muchos años, más de 20 años que la mayoría de los laboratorios tienen ya implantados, les permiten a ellos ver que tienen resultados dentro de lo permitido, de lo que está normado, y eso les da bastante tranquilidad. En otros casos, se ha evaluado conjuntamente, bueno, con ingeniería, en la mayoría de las plantas, el cambio de matriz de combustible para lo que son los hornos y los quemadores, en lo que son los calderos, y también ha dado una tranquilidad a lo que es a la población, porque ya el material particulado generado es mínimo. Asimismo, se han hecho gestiones con el Estado para hacer obras por impuesto, para ejecutar obras de pavimentación de pistas. Como ustedes saben, el área de separación de la industria, digamos, con la parte que ya le corresponde al Estado, muchas veces no está pavimentada, y esto genera problemas de cuando ingresan las unidades móviles para recoger los productos o materia prima, se genera una polvadera, o sea, un incremento de la dispersión de material particulado. Entonces, fastidia, molesta a la población, y uno de los principales factores ahí que se ha visto es hacer esta gestión con el Estado para hacer obras por impuesto, porque en su clasificación de urgencias, vamos a decirlo así, en la planificación del Estado no está hacer esa pista, pero sin embargo para la población es vital para que se disminuya la dispersión de material particulado. Por lo tanto, se hacen las gestiones con el Estado y se hacen este tipo de obras. Respecto a olores, también se realiza bueno, el monitoreo de sulfuro de hidrógeno, y en otros casos se han evaluado las técnicas en ingeniería para poder tener la disminución de los olores en la misma petara. Gracias, Elena. Ok, muchísimas gracias a ti. Entonces, vemos que hay 3 elementos o algunos elementos importantes para el tema de prevención en este tema industrial a nivel de conflictividad social, y es el tema de transparencia, el tema de comunicación, el tema del programa de buen vecino, y que los vecinos se sientan involucrados dentro del proceso para que puedan conocer qué se está haciendo, porque efectivamente hay algunas medidas que se están haciendo y es importante que las conozcan. Muy bien, gracias Susana por tu compartir.
Ahora entiendo que ya Richard está nuevamente, por ahí me confirmas, por favor, Richard, si ya estás. Sí, muy buenos días. Ok, hola Richard. Bien, vamos entonces aprovechando que justo un poco nos ha hecho esta apertura Susana, desde esta experiencia. Ahora desde la experiencia, desde tu experiencia, desde Produce, coméntanos un poco si es que se tienen identificadas unas áreas o unas zonas en las que existe un mayor riesgo, que se generan conflictos sociales entre actividad, industria y población, y cuáles son esas características de esa zona, cuáles podrían ser de pronto unos desencadenantes o de unos potenciales conflictos. Sí, muy bien. Muchas gracias. Primeramente agradecer a INERCO, a la SNI por la invitación cursada a este taller muy importante que va a absolver muchas dudas de los participantes. Esperemos que queden absueltas las consultas que tengan a bien. Quiero primeramente agradecer la invitación por parte de nuestra directora general, María Isabel Valle, que es directora general de la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de la Producción. La Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción tiene dos direcciones de línea. Una dirección que es la de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental. La otra dirección es la de gestión ambiental, que ve la elaboración de normas, también hace capacitación y asistencia técnica a las empresas industriales, tanto en el desarrollo de las normas, en el desarrollo de los instrumentos de gestión ambiental, algunas orientaciones, criterios, y también en la implementación de algunos programas, ¿no? Venimos implementando la hoja de ruta de economía circular en el sector industria, que tiene sus diferentes enfoques, ¿no? Promoviendo la innovación, que es muy importante, promoviendo la producción más limpia, el conocimiento. También tenemos otros proyectos como zonas industriales sostenibles en el Callao y otro proyecto parques ecoindustriales. Esta dirección también hace capacitación a las empresas consultoras, orientando en el marco normativo sectorial, ¿no? Entonces, es esas dos direcciones de líneas que tenemos. Ahora, en atención a las preguntas que me haces, ¿qué marcos normativos manejamos respecto a la zonificación? O en todo caso, como mencionabas, ¿dónde se pueden generar algunos problemas socioambientales, ¿no? Bueno, la industria manufacturera es bastante amplia. Son más de 130 a 140 clases U, o sea, de diferentes tipologías de industrias que van desde desde industrias sencillas a industrias pesadas, ¿no? Como industrias de la fundición, industrias de fabricación de ladrillos, industrias de cemento, industrias químicas, como pequeñas industrias también, metalmecánicas, textil, industria gráfica, industria de alimentos, ¿no? Y también hay una característica importante acá, el tamaño de empresa, ¿no? O sea, los rubros que le mencioné hace un rato son la variedad de industrias que tenemos. Hay más variedad, lógicamente, pero también hay una variedad en tamaño de empresa. Hay tamaño de gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa y microempresas. Y dentro de estos pequeños rubros también hay características especiales, ¿no? Que se dividen o se caracterizan por ser algunas con mejor tecnología, ¿no? Otros con tecnologías que están modernizándose, ¿no? Y estas características las hacen propias y particulares a cada actividad. Es importante también tener en cuenta la zonificación urbana que establecen los gobiernos locales y los gobiernos provinciales en el marco de sus propias competencias. Entonces, estas industrias deben estar acorde a estas zonificaciones, ¿no? Sin embargo, dada la realidad de nuestro país, existe todavía toda una brecha por el ordenamiento territorial, los mejores criterios para zonificación. Entonces, ahí hay una confluencia entre las actividades industriales y las
y las viviendas a las zonas urbanas, ¿no? Y donde se han generado algunos conflictos ha sido, pues, por ejemplo, en la industria del azúcar, hace quema de caña de azúcar, ¿no? Como parte de su proceso de producción, y hacen la quema de caña y evidentemente hay una generación de material particulado que por acción del viento es desplazado a las poblaciones que están cercanas, ¿no? Entonces, ante ellos, la dirección ha establecido en sus nuevos instrumentos, en sus nuevas normas, exigencias, por ejemplo, de implementar estudios de modelamiento atmosférico obligatoriamente en algunos tipos de instrumentos. También tenemos actividades que tienen ciertas características de peligrosidad y toxicidad en sus emisiones, y por los volúmenes de emisiones pueden generar algunos problemas ambientales, como son las industrias de las fundiciones, ¿no? También hay industrias no tan grandes, medianas, pero que confluyen con áreas de influencia bastante cercanas con poblaciones, y se generan no tanto conflictos, pero sí algunas preocupaciones y molestias de la población cercana respecto a la generación del ruido y generación de el tráfico vehicular en el área de influencia cercana, ¿no? Entonces, esos son los principales aspectos socioambientales que se suelen encontrar. Las industrias principalmente están en zonas ya urbanizadas. No es poco usual que se aperturen nuevos espacios, o que se implementen en zonas de bosques, o que haya eh, bastante eh, bastante ocupación de espacio territorial nuevo, ¿no? No hay, ya están, se ubican principalmente ya en zonas zonificadas, ¿no? Entonces, esto también reduce bastante los posibles conflictos socioambientales que podría generarse. Gracias. Ok, gracias, Richard. Bueno, nos has comentado diferentes, además que nos hiciste una diferenciación muy importante un poco para entender la dinámica industrial. Nos has comentado también que existe una brecha, ¿no? Ahora, ¿cómo crees o cómo se debe llevar ese proceso justamente de participación ciudadana comunitaria en las áreas de influencia? Y si tú consideras que si está siendo efectivo en la prevención de conflictos, específicamente de acuerdo a esas necesidades mismas que la población tiene de recibir información, de estar informado, pero también de identificar qué es lo que ocurre, ¿no?, con la industria propiamente en esas áreas urbanas. Sí, en ese aspecto es un punto importante a tener en cuenta acá, y como bien ustedes lo saben, todas las empresas consultoras, existen mecanismos de participación ciudadana antes de antes de la presentación del instrumento, o sea, en la etapa de elaboración del instrumento de gestión ambiental, durante la evaluación del instrumento ambiental, y hay un plan de participación ciudadana. Entonces, es muy importante que las poblaciones estén informadas respecto a las características propias de los proyectos y cómo esas actividades industriales abordan sus aspectos ambientales, ¿no? A fin de que minimicen el impacto ambiental. Hemos tenido varios casos que se generan denuncias, se generan problemas, un poco por el desconocimiento específico de la actividad y la medida que vienen implementando las empresas, ¿no? Hay casos en los cuales sí se ha dispuesto medidas de mejora, ¿no? Han implementado mejores sistemas de tratamiento de emisiones, mejores sistemas de tratamiento de efluentes, reducción en fuente de ruido, medidas como esas, ¿no? Justo por acción de que la población manifiesta su molestia, ¿no? Principalmente los instrumentos correctivos, ¿no? En la etapa de participación ciudadana, cuando se evidencia que ha habido una participación amplia del área de influencia directa e indirecta, es importante la información que nos da la población para que la empresa pueda implementar medidas, ¿no? Es por ello que el año pasado hemos aprobado nosotros un reglamento de participación ciudadana en el sector industria manufacturera y comercio interno,
y donde se establecen claramente los mecanismos de participación ciudadana, tanto en la etapa de elaboración, en la etapa de evaluación del instrumento y para el plan de manejo ambiental que incluye mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Entonces, sí, ha habido un gran avance en estos aspectos. Ok, muchísimas gracias, Richard. Sin duda vamos a estar conversando mucho más acerca de estos temas en los diferentes espacios o secciones, ¿no? Ahorita finalmente creo que, Álvaro, creo que definitivamente tú tienes que cerrar el panel porque los dos panelistas anteriores han estado hablando mucho del tema ruido. Y entendiendo que tu especialidad es el tema justamente acústico, ¿cuáles son esos factores acústicos y no acústicos que pueden gestionarse desde la intervención técnica en materia industrial? ¿Y cuáles han sido los mayores logros en esos proyectos en los que has estado y si los podemos aterrizar en Perú? Muchas gracias, Elena. Bueno, el punto de partida en el tema de ruido pues suele ser el diagnóstico de la situación. Nosotros utilizamos muchas veces el símil de, bueno, la visita al médico, ¿no? Ante un problema de ruido, las empresas muchas veces nos plantean qué puedo hacer, esto tiene solución, ¿cuándo lo vamos a solucionar? Bueno, pues para dar respuesta a esas preguntas es necesario desarrollar un estudio de detalle que, combinando técnicas de monitoreo con software, con modelos de predicción, pues nos permita saber la naturaleza del problema, si se superan los estándares de calidad y cuáles son las industrias o los focos responsables de tales superaciones. Este modelo además es muy útil porque nos sirve para evaluar los planes de manejo, nos permite garantizar que las medidas que se apliquen pues funcionen. Y por otra parte, un tema muy importante que has comentado son los factores no acústicos, entendido como todas aquellas variables que condicionan la percepción subjetiva de cada una de las comunidades. Ante un mismo nivel de ruido, las personas pues, pueden tener respuestas diferentes en función de factores sociales, económicos, de edad, de género, que todo ello debe ser considerado específicamente en cada área de estudio. Al final, bueno, pues el éxito se consigue con un plan de manejo que integre estos factores a través de un modelo específico que combine diferentes técnicas para llegar a la solución. Cuando este plan es monitoreado, se comunica a la comunidad y se evalúa periódicamente, pues finalmente se consigue el éxito en la mejora del ruido ambiental. Este modelo pues, ha sido exportado ya a otros países con éxito y sería reproducible en el Perú. De hecho, ya lo hemos aplicado con éxito, con lo cual un poco sería la medicina que le daríamos a los problemas de ruido en la industria. Ok, ¿puedes de pronto compartirnos, Álvaro, cómo es que esa gestión de esos factores acústicos y no acústicos aporta o favorece para llegar a la fase de desescalonamiento y diálogo de los conflictos sociales asociados al ruido en específico? ¿Qué planes o qué medidas se podrían aplicar para disminuir el ruido y emisiones adicionales de influencia de la instalación? Bueno, yo creo, lo ha comentado Susana anteriormente, yo creo que en esa fase la transparencia es fundamental. Por eso en los proyectos debe promoverse un trámite de información pública a través de monitoreo acústico. Bueno, últimamente la tendencia es desarrollar monitoreos de larga duración cuyos resultados se van comunicando a la población, se va comunicando la tendencia de reducción de niveles de ruido y se espera un feedback también por parte de las comunidades. En la medida que las comunidades son informadas a tiempo real y entiende que hay un compromiso de la industria para trabajar en mejorar la situación, pues comienza la desescalada del conflicto. Especialmente lo hemos visto en nuestros trabajos a lo largo de estos años. A medida que se van implementando soluciones y se muestra una eficacia real, pues las comunidades pues, dejan de reportar problemas. Para ello, evidentemente, pues hace falta establecer canales directos de comunicación con las comunidades donde puedan reportarse denuncias o molestias de ruido y sobre todo para dar a conocer el plan de manejo y tener un feedback de qué aspectos se pueden mejorar. Si hay algo que he aprendido a lo largo de mi carrera es que muchas veces el denominador común de los conflictos de ruido es que las comunidades no se sienten ni escuchadas, ni por la administración ni por la industria. Entonces, informar y entender cómo percibe el afectado el ruido, no solo en términos de decibelios, sino también subjetivamente, pues yo creo que es fundamental para conseguir el éxito de la solución.
Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias a los tres panelistas. Sin duda, a lo largo del foro vamos a poder hoy, del webinar, vamos a poder seguir compartiendo con cada uno y cada uno tendrá su aporte. Le damos paso a la siguiente sesión para que sigamos un poco ampliando todo esto y recordarles a todos que cualquier inquietud, cualquier pregunta, la pueden dejar en el chat y en la medida de los espacios que tengamos vamos a ir dando respuesta a ellas. Gracias. Gracias, Elena. En esta segunda sección estamos viendo lo que es ordenamiento territorial y cómo hemos empezado con este tema. La industria está desarrollada a lo largo de los años en zonas específicas, en su momento industriales. Sin embargo, estas áreas han sido vendidas por diferentes motivos, principalmente por el cierre de plantas en la época de los 90, y la necesidad de vivienda han generado que se desarrollen multifamiliares, generándose así zonas mixtas. Entonces, actualmente la industria está buscando desarrollarse en parques industriales para evitar el tema de conflicto social directo, porque actualmente son vecinos, solamente diferencia una pista o una vereda, y la industria está buscando zonas nuevas, alejadas de la población. Sin embargo, ¿qué hacer para que esto se mantenga así? El MINAN cuenta con instrumentos técnicos sustentatorios para el ordenamiento territorial, entre los que tenemos la zonificación ecológica económica, los estudios especializados, el diagnóstico integrado del territorio y el plan de ordenamiento territorial. Ahora, ¿estas herramientas las puede hacer el sector privado directamente? No. Está a cargo de lo que son las entidades del Estado, municipalidades y gobiernos regionales. Entonces, ellos son los que tienen que poder la delimitación para poder hacer estos proyectos y también la inversión para que podamos tener un área correctamente ordenada, donde haya un desarrollo sostenible y podamos tener una actividad industrial y también viviendas sin afectación. En octubre del 2022, mediante el Decreto Supremo 012 de vivienda, se aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Planificación Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible. Sin embargo, ya teníamos otro en el 2016. Para ello, entonces, las municipalidades tienen criterios, hay criterios que ya están estudiados, que el MINAN y el Ministerio de Vivienda ya están dando las pautas para que puedan hacerse estos proyectos y tener una zonificación, un ordenamiento territorial correcto y adecuado. Entonces, empezamos la ronda de consultas con la participación de INERCO a través de Javier Hidalgo. Javier, ¿sí estamos? Hola, Susana. Buenos días. Gracias, Javier. ¿Qué métodos o criterios de evaluación son los que deberían utilizar para definir adecuadamente la correcta ubicación, el área de influencia y el amortiguamiento de zonas industriales que actualmente son los parques industriales? Bien, os agradezco antes que nada la posibilidad de participar, tanto a la SNI como a los propios presentes, como a los compañeros de INERCO. Realmente los criterios casi derivan de cuestiones que ya desde el minuto cero han aparecido en la presente jornada. Desde mi punto de vista y por la experiencia que tenemos, hay tres cuestiones fundamentales. Para la definición de esos parques industriales y para las zonas incluso de protección o zonas de influencia, la valoración de las infraestructuras y suministros adecuados es clave. Es decir, a la hora de ubicar cada parque industrial, es preciso partir de un punto cero, como es la necesidad de valorar si ese parque industrial se encuentra rodeado de una serie de suministros e infraestructuras que permitan la producción y el transporte desde un punto de vista sostenible y sin llevar a cabo una afección apreciable. Hay un segundo punto que casi lo equipararía con el primero, que son las características sociales del área. Es decir, a día de hoy
tenemos la posibilidad de compaginar para nuevos parques industriales una ubicación correcta con la ubicación en zonas donde el impulso económico puede ser importante. Eso al final permite impulsar dos variables normalmente potentes en cualquier país, como es el desarrollo económico y una operatividad industrial que normalmente es necesaria. Y hay un tercer aspecto que recae fundamentalmente en la propia administración, y yo diría que en una administración nacional, que es la evaluación ambiental como planes y programas de todas esas variables. Es decir, no solamente que podamos valorar y utilizar y analizar unas variables adecuadas, sino que además exista un organismo que permita estandarizar los criterios en todo el país. A efectos, sobre todo, y puede ser una cuestión que aparecerá más tarde, que las propias municipalidades se vean ayudadas a la hora de plantear las características o la posibilidad de implantar un parque industrial. Muchas gracias, Javier. Entonces, en base a esta respuesta, no sé si Álvaro nos apoyas también con la siguiente respuesta a la pregunta. Habiendo desarrollado servicios en Perú, ¿cuáles crees que son las principales barreras actuales en el Perú para la planificación industrial? ¿Cómo podemos aportar desde el sector privado? ¿Tienes apagado el micro? Ahora sí. Gracias, Susana. Desde mi punto de vista, yo creo que la principal barrera es que la regulación del planeamiento urbano pues no contemple procedimientos o estudios específicos que consideren el vector ruido. Ese es un elemento fundamental en la planificación para evitar los conflictos de forma preventiva y que se eviten la coexistencia de uso incompatible. A ver, el ruido está muy vinculado al espacio y entonces el conflicto aparece cuando no existe distancia suficiente entre usos industriales y residenciales. Digamos que cuando no existe una transición entre esos usos. En Europa, bueno, pues se introduce habitualmente en planeamiento pues una figura que se denomina zonas de transición, que son espacios libres que se establecen para ganar distancia entre la industria y los receptores sensibles, para que haya atenuación del ruido hasta los niveles acordes a los estándares ambientales. Bueno, en el Perú sería posible esa planificación. De hecho, ya el Decreto Supremo 085, por el que se regulan los estándares de calidad ambiental de ruido, pues tiene una zonificación en diferentes áreas. Y esas áreas se podrían, por ejemplo, integrar en la ordenación territorial a través de los planes de desarrollo municipales o a través de los planes específicos que los desarrollen, un poco con el mismo enfoque que planteaba Javier, un nivel más estratégico y otro de más detalle. Bueno, para eso los modelos de predicción sonora son una herramienta perfecta para este tipo de estudios, porque al final permiten desarrollar mapas de ruido de escenarios futuros donde se puede anticipar los potenciales conflictos. Desde el sector privado venimos realizando este tipo de estudios para la administración, en los cuales, pues, a partir de planes, de estrategias de ordenación territorial, pues se identifican potenciales conflictos y se diseñan alternativas de ordenación o bien medidas mitigadoras que sean necesarias, por ejemplo, definiendo lo que se denominaban pues estas zonas de transición. Gracias, Álvaro. Gracias. Tomando en cuenta esto también, es muy importante saber cómo se hacen las evaluaciones respecto a los parques industriales. Para eso voy a invitar a Richard Alca. ¿Se encuentra? ¿Estamos? ¿Richard? Richard Alca, ¿se encuentra en el panel, por favor? Creo que no.
Hola, ¿me Acá escuchan? Sí, ahora sí. Muchas Richard, gracias, disculpe. no se No me preocupe, dejaba activarlo el micrófono, audio. No hay pero sí problema. estuve escuchando y escuché la pregunta también. Ok, ahí voy con la pregunta. En la evaluación de IGAS de parques industriales, ¿qué criterios se están tomando en cuenta cuando aún no se tiene claro qué tipos de industrias se implantarán en el parque? Ah, ok. Sí, es importante que los instrumentos de gestión ambiental, como ustedes bien saben, tienen que estar a un nivel de factibilidad. Entonces, en ese sentido, de acuerdo al sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos de inversión para la solicitud de la evaluación ambiental de un instrumento de gestión ambiental, en este caso la EVAP, para clasificar el proyecto, o sea, el primer instrumento ambiental que presente, tiene que estar a un nivel de factibilidad y contar con información de línea básica, ¿no? Entonces, para lo cual tendría que estar definido qué actividades se van a desarrollar en este caso, si fuera un proyecto individual, ¿no? O también en parques industriales tendría que tener definido qué proyectos de inversión o qué proyectos se van a desarrollar, si va a haber, no sé, una industria de químicos, 10 industrias de plásticos, X, ¿no? Y con las características propias de cada uno de ellos y los aspectos, impactos ambientales que éstas puedan generar, para cumplir lo que establece el marco normativo en la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y determinar un plan de manejo ambiental. En ese sentido, da la experiencia que tenemos es que a la fecha no tenemos un parque industrial que esté operando como tal, como parque industrial y que cuente con un instrumento de gestión ambiental. Lo que hay es parques industriales que han obtenido su instrumento de gestión ambiental, pero teniendo en cuenta en claro que hay 3 fases importantes en un parque industrial. Una fase de habilitación, ¿no? Habilitación, una fase de construcción del proyecto y una fase de operación. Esto se da en casi todos los proyectos de inversión también, ¿no? Similar. Entonces, en esa situación, los proyectos de parques industriales que nos han presentado y que hemos aprobado instrumentos de gestión ambiental, la mayoría han sido en la fase de habilitación. ¿Qué quiere decir habilitación? Movimiento de tierras, construcción de pavimento, construcción de veredas, instalación de agua y desagüe, ¿no? Hasta hacer el cerco perimétrico del parque industrial y, y tener el objetivo de ser un parque industrial que van a existir ahí diferentes industrias. Una fase de construcción, para eso ya tendrían que tener definido qué tipo de industrias van a tener. Entonces, los que nos han presentado a la fecha son parques industriales en la fase de habilitación urbana, ¿no? Entonces, en esa etapa todavía no se tiene definido qué tipo de industrias van a tener. Los parques industriales que hemos aprobado han sido en esta fase. Una vez el parque industrial vende el lote industrial, ¿no? Con fines industriales, porque ya tiene previamente, también ha tenido una zonificación, ¿no? Una zonificación ya asignada para zona industrial por el tipo de industrias y cada municipio maneja sus índices de uso, o sea, ya tienen definido qué tipos de industrias podrían ingresar allí. Entonces, una vez que una industria compra un terreno dentro de un parque industrial, tramita su propio instrumento de gestión ambiental, ¿no? Sin embargo, existen algunas iniciativas de hacer parques industriales completos, ¿no? O sea, que incluya tanto el proyecto que incluya tanto la etapa habilitación, construcción y operación. Entonces, el Ministerio del Ambiente nos ha indicado que pueden existir diferentes situaciones dependiendo del proyecto y dependiendo del inversionista. Lo que sí nos ha dejado claro es que el que lidera el proyecto es el responsable de los aspectos de impactos ambientales, ¿no? Entonces, puede haber un parque industrial que solo considere la etapa de habilitación y otro proyecto que pueda incluir la habilitación, la construcción y operación, teniendo definido a nivel de factibilidad
qué industrias van a estar, todo el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Esos 3 escenarios nos ha dado el Ministerio del Ambiente. A la fecha hemos aprobado solo parques industriales con la etapa de habilitación. Sin perjuicio de ello, también debo decir que el Ministerio de la Producción viene implementando un proyecto de parques ecoindustriales, ¿no? Entonces, donde está promoviendo que los parques que ya existen se adecúen a estos o cumplan los criterios que se han establecido en marcos normativos para que sean considerados como parques ecoindustriales, ¿no? Entonces hay todo un marco normativo también allí. Gracias. Gracias, Richard. Entonces, tomando en cuenta esta respuesta, cada planta industrial que está implantándose tiene su propio instrumento de gestión ambiental. Y entonces, si es que vamos a una segunda fase, que son de aquí a 5 años, digamos, que cumpla el instrumento de gestión ambiental del parque y que de acuerdo a norma deberían hacer una actualización en los componentes que ha cambiado, ¿cómo procede la evaluación de la actualización de un parque industrial? Se considera la sinergia y acumulación de los impactos de los usuarios en operación, ya se convierte en un macro instrumento. Sí, efectivamente, en todos los instrumentos de gestión ambiental, ya sean de proyectos individuales o parques industriales, se evalúa la sinergia, ¿no? Se evalúa de manera integral los aspectos, impactos ambientales, ¿no? Entonces ahí es donde nos ayuda, por ejemplo, los monitoreos de calidad de ruido en el área de influencia, los monitoreos de calidad del aire en el área de influencia, ¿no? Entonces de esa manera consideramos los impactos sinérgicos que puedan coexistir entre diferentes industrias. La misma lógica se aplicaría para el parque industrial, ¿no? En un parque industrial en una primera etapa tendría un programa de monitoreo establecido de acuerdo a lo que ha considerado en el estudio de factibilidad, y ya cuando vende el lote, se instala una industria, esa industria ya es responsable por los aspectos, impactos ambientales que están en la zona, que pueda generar en esa zona, pero ahí ya considera, en ese estudio ambiental que va a presentar esta industria que se va a insertar allí, también tendría que tener su monitoreo de línea base, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace la evaluación de manera sinérgica, ¿no? O sea, en ese momento, cuál es el nivel de fondo de la calidad del aire para material particulado, CO, NOx, CO2, o el contaminante criterio de esa actividad, o el nivel de ruido, y este también el nivel de ruido dependerá mucho, como la expositora anterior mencionó, si es zona industrial, si es zona comercial, si colinda con zonas residenciales. Se les va a exigir el nivel de ruido residencial en el caso que colinde una zonificación industrial con una zona residencial. De esa manera hacemos la evaluación del sinergismo, ¿no? Gracias, Richard. Por último, una pregunta que es muy importante para los titulares que se están emplazando en lugares que todavía no tienen una zonificación específica. Aparte de la copia del certificado de compatibilidad de uso, ¿qué otro acto o documento emitido por la autoridad municipal es considerada legal para poder presentar la actividad económica a desarrollarse, y si ésta es compatible con la zonificación asignada, siendo que todavía no hay una zonificación en la zona porque es, vamos a decir, una zona rural, es totalmente nuevo y no ha habido ningún tipo de estudios? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Sí, hemos tenido algunos casos en los cuales, como tú bien dices, bueno, lo principal es que las industrias suelen desarrollarse en zonas urbanas, ¿no? Es lo principal, porque requieren acceso, requieren energía eléctrica, agua, ¿no? Pero hay industrias que por ciertas características sí pueden estar un poco alejadas de estas áreas urbanas. En ese sentido, las municipalidades distritales y provinciales, al ser competentes en las zonificaciones, en el desarrollo urbano de sus espacios territoriales, son
son las competentes en determinar ello. Entonces lo que hemos visto es que tienen procedimientos internos para determinar la compatibilidad, ¿no? Entonces, sí o sí va a tener que ser necesario que el municipio haya determinado por sus procedimientos internos que tengan, determinar la compatibilidad. Hay municipios, como tú bien dices, no tienen un procedimiento de compatibilidad, pero a través de una carta nos comunican indicando que de lo que recuerdo, ¿no? Indican, hemos hecho la evaluación, hemos hecho la visita en la zona, se ha verificado que en las áreas de influencia hay otras industrias, hay una avenida, no hay áreas, poblaciones cercanas, entonces sí es compatible con la actividad que pretende implementarse allí, ¿no? Entonces, siempre va a tener que ser un requisito que el municipio haya hecho una evaluación previa de que esa actividad en específica es compatible en esa área donde se va a desarrollar el proyecto. Esto nos va a permitir tener en cuenta durante la evaluación del proyecto, durante ya la evaluación ambiental del proyecto, por ejemplo, determinar si lo voy a comparar con zona residencial, comercial, industrial, por ejemplo, el ECA ruido, ¿no? De la misma manera para el ECA suelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a tener que ser necesario que antes de la presentación del LIGA esté determinada la compatibilidad de uso, ¿no? Sea cuál el procedimiento que tienen ya establecido los municipios, ¿no? Lo ideal es que tengan un plano de zonificación con su hoja de índice de usos y donde dice claramente, ¿no? En esta zonificación pueden haber estos usos, ¿no? Y de acuerdo a la CIU establecen los usos que pueden haber, ¿no? Entendemos que hay muchos municipios que están en proceso de elaboración, pero sí tienen procedimientos internos en el caso que no haya para hacerlo. Gracias. Gracias, Richard, muchas gracias. Entonces, para terminar esta sesión de la segunda fase, quisiera hacer una consulta a Javier. ¿Podemos ayudar a las municipalidades a realizar la planificación? ¿Los parques industriales están siendo la solución, son la solución, en base a su experiencia? Susana, la respuesta es clara. Podemos ayudar, sí. Y de hecho no solamente podemos ayudar, sino que probablemente no nos lo agradecerán. Porque es verdad de que, como ha planteado Richard, hay una diferencia importante entre una fase de habilitación en la que yo básicamente diseño y autorizo ese parque y la fase de operación en la que depende de una forma importante de cuál es el tipo de actividades que estamos ubicando. Entonces, ese análisis de posibles actividades industriales o ese enfoque que se quiera hacer a que el parque esté asociado a un tipo de actividades u otras es importante. Con lo cual, la respuesta a la primera pregunta es indudablemente sí. ¿Qué necesitan las municipalidades? Normalmente, y en base a nuestra experiencia, el establecimiento de unos criterios, normalmente uniformes de análisis, y además la existencia de una serie de procedimientos de planificación y de evaluación ambiental que permitan no solamente disponer de una serie de ubicaciones del parque, sino de además una seguridad en que el análisis ambiental de ese parque industrial va a ser suficientemente potente para todo lo que se desarrolle y para las autorizaciones ya particulares de cada actividad que, como se ha comentado anteriormente, se desarrollen. Básicamente, todas las experiencias que nosotros conocemos, hay que separar una intención social y de desarrollo, sobre todo económico, importante, que parte de las municipalidades, con la necesidad de apoyarlos desde el punto de vista industrial y de evaluación ambiental. Tengamos en cuenta que no siempre se conocen las características, las particularidades
las opciones tecnológicas de mejora o de reducción de aspectos ambientales, y en todos esos aspectos normalmente tanto la administración como los asesores tenemos posibilidad de dar ese apoyo. Muchas gracias, Javier. Doy pase con bueno, cerramos la sección 3. Doy pase a María Risco para la sección 2. Doy pase a la sección 3. Muchas gracias, Susana. Y como vamos un poquito retrasados respecto al programa, voy a intentar ser un poco más breve, pero sí me gustaría hacer, como ahora es la última parte, hacer un breve resumen de lo que hemos comentado hasta ahora. En la primera sección hemos visto que efectivamente la convivencia entre población y actividad industrial puede ser causa de un conflicto social o socioambientales. Es cierto que porcentualmente no es muy significativo con respecto a otras actividades económicas como puede ser la actividad extractiva, pero sí es una realidad que conocen de primera mano todos nuestros los socios de la SNI, así como el resto de operadores de actividad industrial en Perú, y que estamos y que conocemos por nuestro trabajo con ellos, que es un tema que gestionan activamente y ponen recursos y ponen interés en gestionar activamente tanto desde sus plantas como a nivel corporativo. La solución preventiva que se ha discutido a través de una correcta planificación que se ha discutido anteriormente, sí es una buena solución, es solución preventiva, permite separar usos que a priori son incompatibles. Ya se cuenta con normativa, se cuenta con el compromiso por parte de las diferentes administraciones para hacer una correcta planificación, y por parte de asesores como pueden ser INERCO, pues contamos con el conocimiento, las herramientas, la metodología. Varios de mis compañeros han comentado los temas de los modelos ambientales, que no solo son de ruido, también los hay de dispersión de contaminantes atmosféricos, olores, y esos modelos sí permiten hacer una correcta evaluación y además integrar efectos sinérgicos y acumulativos en zonas donde se concentra la industria, como van a ser estos parques, ¿no? Y permiten ubicar o hacer la mejor o identificar la mejor ubicación del parque, y además establecer unas zonas de amortiguamiento o unas zonas de transición para que no se vuelvan a generar las situaciones de coexistencia, que es lo que vamos a comentar ahora en esta sección, que es realmente lo que se ha venido también comentando, que es la realidad actual, ¿no? Y tampoco, y no es posible pensar que la actividad industrial, que además, como se comentaba al inicio en el vídeo, ¿no? que nos ponían al principio del evento, supone un 13% del PIB, o sea, es una actividad económica muy importante, y no es realista pensar que podemos reubicar todas esas plantas hacia estos parques, ¿no? Entonces, realmente tenemos que pensar en soluciones de mitigación que nos lleve a una convivencia armoniosa entre la actividad industrial, entre los operadores industriales y las comunidades del entorno, ¿no? Estas situaciones son especialmente críticas, pues, por ejemplo, como en el área de la provincia y la municipalidad de Lima de las municipalidades de Lima y Callao, en el que casi un 8% de la superficie urbana está ubicada o tiene uso industrial, ¿no? Tiene distintas actividades industriales. Me gustaría empezar por precisamente alguien que representa a la industria, Karen. Bacus tiene plantas, varias plantas, 7 plantas distribuidas en distintas regiones del país, y nos gustaría que nos comentaras, bueno, pues casos en los que sí tenéis esta coexistencia, esta convivencia, y cómo habéis llegado a estas situaciones y cómo lo estáis manejando, ¿no? ¿Qué acuerdos, cómo habéis llegado a soluciones y que os han permitido, pues, tener ahora evitar conflictos o llegar o prevenirlos o mitigarlos y llegar a una solución de coexistencia, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal? Muchas gracias ante todo a la Sociedad Nacional de Industrias e INERCO por la invitación y por la ventana para poder comunicar un poquito cómo nosotros llevamos a cabo esta gestión, ¿no? Bueno, como ya lo habías comentado antes, Bacus tiene 7 plantas distribuidas en varios departamentos del Perú. Tenemos cervecerías y soft drinks en las cuales
varias de ellas tienen coexistencia con población. De hecho, nosotros ya teníamos las plantas o las operaciones situadas en determinadas locaciones, que luego, con el pasar del tiempo y con la necesidad de tener, obviamente, un lugar donde vivir, la población comenzó a crecer y a delimitar, a colindar con estas operaciones, ¿no? Para empezar, nosotros tenemos un rol desde la parte operativa bastante fuerte. Tenemos un sistema de gestión ambiental que absorbe otro sistema de gestión llamado BPO ambiental, en el cual nosotros monitoreamos continuamente nuestros parámetros ambientales, ya sea los ECAs, los LMPs, y sobre todo siempre buscamos la oportunidad de poder sacarle la vuelta de repente a lo que podría ser un problema para alguna operación que represente una oportunidad, sobre todo en la parte de sostenibilidad. Nuestro sistema básicamente se basa en los objetivos de desarrollo sostenible y simplifica de alguna forma en 4 metas de desarrollo sostenible, la que nosotros le llamamos de esa forma: agricultura inteligente, administración del agua, acción climática y economía circular, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros agrupamos diversas actividades y acciones para poder de alguna forma ser el buen vecino, ¿no? El que no se escucha, el que no se siente, el que básicamente tiene una petar al costado de diferentes comunidades y realmente nadie nota que está a la entrada de la planta porque no huele, o simplemente porque no hace ruido en los molinos, porque hemos encapsulado ciertas zonas para que la población no lo perciba, ¿no? Y realmente hay zonas o hay operaciones en las que nos encontramos en centros poblados que un turista o un visitante realmente a esa ciudad no lo percibe como tal, ¿no? Realmente no parece que existiera una planta, una cervecería ahí. Entonces, otro de nuestras mayores ambiciones, además de trabajar sobre estos 4 ejes que ya les había mencionado y de alguna forma poder mitigar los impactos que nosotros podríamos ocasionar, porque obviamente todas las industrias, de todas maneras vamos a tener un impacto. Lo ideal aquí es poder disminuir estos y mitigarlos y que realmente, como les mencionaba al inicio, no representen un problema, sino más bien una oportunidad, ¿no? Porque va a ser prácticamente imposible poder mover algunas operaciones porque en muchas de las regiones estas representan incluso gran parte de los ingresos de los mismos pobladores, ¿no? Porque se genera toda una industria alrededor, sobre todo en la parte de manufactura, ¿no? Entonces, les mencionaba, teníamos 2 grandes proyectos que vienen desde el corporativo, desde el global de nuestra empresa, que en este caso es SavingBev, que es la cero descargas al alcantarillado y carbono neto cero. Son 2 grandes iniciativas globales que estamos trabajando en las plantas de Perú, sobre todo. Estas buscan que todo nuestro efluente se pueda reaprovechar, no solo en la parte final, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, a las que nosotros llamamos Sistema de Tratamiento Biológico, BTS, por ahí van a escuchar esa palabrita si es que por ahí nos visitan, que busca el reaprovechamiento no solo en esa parte como reuso externo, sino dentro de nuestros mismos procesos, no necesariamente en el producto, pero sí en temas de torre de enfriamiento, en calderos, etcétera, ¿no? Y cero emisiones o carbono neto cero, que busca primero la reducción del consumo de combustible fósil, luego la reutilización de ciertos sistemas de vapor, y por último el reemplazo de tecnología o una tecnología de punta que pueda permitirnos el reaprovechamiento al máximo de todas las energías que nosotros tenemos dentro de la cervecería, ¿no? Y el cambio de matriz energética que ya Susana lo había mencionado anteriormente, que es uno de nuestros grandes factores ahí para poder reducir nuestro material particulado y generar nuestras emisiones, ¿no? Básicamente muchísimas gracias, Karen, por todo el detalle y bueno, estáis dando un ejemplo en lo que decía, ¿no? El hecho del compromiso que hay y sobre todo lo que has introducido, ¿no? Es una producción responsable, sostenible y cómo se una. Y lógicamente cuando apostamos por una producción sostenible, eso va a derivar también
a que haya una mejor relación con nuestros vecinos. También destaco lo que comentas, ¿no? El hecho de que tecnológicamente es posible, se pueden encapsular los equipos, o sea, no todo pasa por reubicar, que sabemos que no es posible, pero hay tecnologías. Estos diagnósticos que comentaba también Álvaro al principio te permite identificar cuáles son las mejores tecnologías pues, para mitigar y que no se os escuche, ¿no? Que es lo que comentáis, ¿no? No se os escuche, o incluso tenéis una planta de tratamiento de aguas residuales que generalmente pueden derivar en problemas de olores, pero que si está bien operada, si está bien diseñada, no tiene por qué generar un impacto. Quería preguntarte, y un poquito en esa línea, ¿no? Sí es verdad que ocurre que hay situaciones en las que siempre, o sea, la percepción que tiene la población desde vuestra experiencia, ¿siempre responde a una valoración objetiva? Lo hemos comentado antes que existen los factores no acústicos, existe puede haber una percepción subjetiva. ¿Siempre es objetiva y en términos de cumplimiento, o sea, vuestras plantas pueden estar cumpliendo perfectamente los ECAs o existen otros factores que puedan, digamos, afectar esa valoración que puedan estar teniendo de la industria, ¿no? O de vuestra actividad industrial, ¿no? Ok, bueno, en ese sentido, nosotros tenemos, bueno, operaciones en diversos lugares, unas que están más alejadas de la población, otras que están más cercanas, y sobre todo en las partes en las que tenemos operaciones cercanas a la ciudad o dentro de la ciudad y población aledaña, no siempre se percibe los ECAs como tal. Existe un tema de contaminación incluso de factores externos, ¿no? Que pueden ser avenidas, una obra cercana, incluso hasta de restaurantes, pizzerías, etcétera, que muchas veces tienen estos, digamos, estas cocinas a leña que puede percibirse justo en los linderos de la cervecería con otras ubicaciones de estas mismas, digamos, negocios, ¿no? Entonces ahí es donde podría haber un factor de contaminación de los ECAs que nosotros podríamos estar percibiendo en ese momento. Y sobre todo de la población, ¿no? Porque muchas veces siempre se mira al más grande, ¿no? Pero no nos damos cuenta que existen otro tipo de factores que podrían estar también afectándonos. Fenomenal, Karen, muchísimas gracias y súper interesante. Y siguiendo un poco lo que comentas, ¿no? Que las zonas urbanas son zonas en las que se acumulan distintas actividades industriales, actividades de restauración. Lógicamente hay muchísimo tráfico. Susana, sí me gustaría hacerte, continuando con esa idea, en las zonas urbanas donde la población está muy expuesta a diferentes fuentes de contaminación, ¿no? Ruido, emisiones derivadas del tráfico, pues también olores derivados de otras, pues no sé, de un restaurante, o puede ser de una pequeña actividad industrial. ¿Hay herramientas que permitan? ¿Cómo podemos saber si este impacto que yo estoy percibiendo viene de esta fábrica grande, o si puede estar influenciado por otras actividades o por el resto de la composición de los distintos usos que se están dando en esa zona urbana, ¿no? Correcto, María. Justamente hace poco hemos hecho una evaluación en tema acústico por una denuncia de unos vecinos y se estudió el caso y se propuso una estrategia para poder definir justamente el ruido, dónde se generaba principalmente, porque habían varios factores, habían otras actividades comerciales, había el tránsito vehicular pesado, el tránsito vehicular liviano, y hasta las motos generaban un impacto bastante grande. Entonces, al momento de hacer la estrategia, se plantearon puntos estratégicos en planta donde eran los puntos de emisión fuerte, vamos a decirlo así, también puntos donde habían comercios, actividades ajenas a la planta, y también en los puntos de ruido ambiental donde se tiene ya aprobada hacer las mediciones. Este estudio se hizo con sonómetros muy específicos que se podían hacer la medición de cada segundo, además de una bitácora con la descripción por cada actividad específica que se estaba desarrollando, paso de ambulancias, de sirenas, de heladero, cosas que a veces uno considera simples, pero en un monitoreo ambiental que está considerado entre 15 minutos y adicionalmente también hay unos monitoreos que toman las 24 horas, pero solo tienes un resultado, no puedes visualizar realmente quién es el que genera el impacto.
Entonces, haciendo esta evaluación de aproximadamente 72 horas, en fechas específicas, considerando también fechas máximo de producción, disminuyendo o coordinando, porque también es muy difícil que la planta pare, pero hay momentos de mantenimiento y en estas, como hay que correr en estas fechas para que se pueda lograr hacer el monitoreo y aprovechar que está en mantenimiento y no va a haber producción y no están funcionando los temas habituales para poder tener el ruido de fondo que viene del exterior y que en algún momento con la unión de ambos se genera un incremento de decibeles y la población piensa que solamente es de la planta y no es así. Entonces con este estudio se pudo lograr demostrar a través de un modelamiento acústico y a través de resultados. O sea, no solamente es proyectarlo, sino ver los resultados reales de estos monitoreos de estas 72 horas en más de 7 estaciones en paralelo. O sea, imagínense la cantidad de datos que hemos procesado, pero se obtuvo como respuesta positiva hacia la planta de que los resultados no eran de la planta, porque la planta tenía unas curvas que iban disolviéndose, mientras que afuera habían curvas más altas. Entonces no había forma de que estas curvas de acá sean las que están representando las curvas de la planta. Y eso nos permitió demostrar tanto a la población como a la entidad competente de que el ruido viene del exterior. Eso es lo que hace poco hemos hecho y me viene ahorita a tomarlo como ejemplo, que es muy importante. No, y bien interesante, Susana, porque era una situación, por como lo comentas, bastante compleja y como decía al principio, no existen métodos, existen técnicas que nos permiten diferenciar y evaluar correctamente cuáles son estos impactos y lo que deriva de la planta y lo que no, porque si no tienes una buena evaluación del impacto no puedes establecer planes y programas específicos, ¿no? Hablando de planes de manejo, planes de seguimiento, Richard, desde Produce, ¿qué planes o cómo se establecen planes y planes de seguimiento, planes de manejo pues para prevenir o mitigar conflictos en zonas de coexistencia? ¿Cómo se gestionan los conflictos sociales en caso que finalmente se dispare uno de estos conflictos sociales desde Produce? Y bueno, si nos puedes comentar algún caso en el que hayáis participado, ¿no? Sí, ¿me escuchan? Perfecto. Gracias. Sí, en efecto, como te bien mencionó al inicio, en el sector industria no es muy frecuente los conflictos sociales como tal identificados, ¿no? Sí existen bastantes denuncias ambientales, quejas ante las entidades, ante los municipios, ante el organismo de evaluación y supervisión y fiscalización ambiental, el OEFA, quien es que hace la fiscalización ambiental a las industrias manufactureras. Nosotros evaluamos los instrumentos de gestión ambiental y en el marco de ello se aprueba un plan de manejo ambiental. Antes un poco de entrar allí, nosotros cuando sí hay algunas problemáticas ambientales con la población, se presentan sus quejas, solicitan reuniones, nos reunimos con ellos, les explicamos un poco de qué trata el proyecto, ¿no? Y en algunos casos es un poco por desconocimiento cómo operan las empresas o específicamente algún componente especial que sea de su preocupación, ¿no? O la emisión o el ruido, las emisiones atmosféricas o el ruido o el efluente o el olor. A veces es un poco porque no conocen el proceso industrial completo, tampoco no es necesario que tengan que saberlo, ¿no? Pero sí a un nivel en la que puedan entenderlo, y hemos tenido que explicarle y se ha apaciguado de esa manera. Cuando son conflictos un poco más grandes, ya pedimos el apoyo de nuestra área de conflictos sociales, ¿no? Que es una área que coordina mucho con la PCM, quien identifica los conflictos sociales, y es con ellos que vamos y orientamos y atendemos y hacemos unas mesas de trabajo donde se orienta a la población, a las autoridades y también a las empresas para que se absuelvan las dudas, ¿no? Y se implementen medidas que les están incomodando o generando problemas ambientales. Evidentemente, desde el sector fiscalización, OEFA también hace sus acciones de supervisión, fiscalización,
puede ellos también disponer medidas, ¿no? Y estas actualizar el instrumento de gestión ambiental. Pero ahora, de manera preventiva, ¿cómo hacemos? En el instrumento de gestión ambiental se evalúan se hace una línea base, ¿no? Cómo está el nivel de ruido en la zona respecto al ECA, qué actividades se desarrollan en la zona, con qué empresas colinda el proyecto. También los mecanismos de participación ciudadana son muy importantes, ¿no? Los proyectos que tienen cierto nivel de potencial impacto al ambiente, es importante que hagan talleres participativos en donde puedan recoger las inquietudes y las preocupaciones de la población y explicarles cómo opera su proyecto y cómo mitiga o cómo hace alguna acción para no generar el impacto al ambiente, ¿no? Acciones preventivas, correctivas o mitigatorias que puedan existir. Entonces, estos son informados en el instrumento de gestión ambiental. En la etapa de evaluación del instrumento también podemos hacer más mecanismos de participación ciudadana, hasta hacer audiencias públicas donde recibimos de manera más amplia los aportes de la población. Y finalmente hay un plan de participación ciudadana que también debe ser implementado en la etapa de operación, que básicamente es comunicación con la población, ¿no? Informar a la población, poder tener canales de recibir sus inquietudes y absolverlas, ¿no? Entonces, en el plan de manejo ambiental de la empresa, cuando se aprueba un estudio, incluye un mecanismo de participación ciudadana, un plan de participación ciudadana que la empresa deba implementar. Es de esa manera en la cual se previene los posibles conflictos ambientales que se puedan generar, ¿no? Evidentemente, tiene que haber buenos planes de manejo ambiental, ¿no? O sea, medidas de prevención del ruido, como bien lo dijo la señorita de Bacus, ¿no? Identificar sus puntos donde generan ruido y si estos logran impactar al ambiente o no logran impactar. Han habido casos en los cuales se ha identificado el nivel de ruido, no en esta empresa, en otros, estoy hablando de modo general, donde fue suficiente instalar una cabina acústica para el motor, para el extrusor, para el equipo que esté generando ruido, ¿no? Y con ellos se ha disminuido bastante el nivel de ruido. También es importante que en el proyecto tengan en cuenta las zonificaciones colindantes a su proyecto para la ubicación, pues, de las máquinas de mayor generación de ruido o de las chimeneas también, ¿no? También hemos tenido casos, por ejemplo, que mucha población se viene y queja que se ve humo botando por la empresa permanentemente, ¿no? Pero revisando la información son solo vapores de agua, ¿no? Entonces, cuando se les explica a la población las características de estos, pues no tienen, se les absuelve y ya disminuye los riesgos de conflictos sociales, ¿no? También es importante saber que el mercado está cambiando bastante, la industria está entendiendo de que transitar hacia una economía circular, hacer más eficientes ambientalmente, les genera ahorros, ser más competitivos en el ambiente, ¿no? Y esto lo vemos a través de diferentes pequeñas modificaciones que presentan al instrumento de gestión ambiental. Reuso de agua, hay bastantes proyectos de reuso de agua. Cambio de matriz energética, bueno, desde que entró el gas, desde el 2005 creo a la fecha, la mayoría de los motores han cambiado, de los calderos han cambiado a gas natural, ¿no? Y en las zonas donde no llega, existe ya ahora para trasladar los tube trailers o con descompresores o utilizar el GLP también, ¿no? Entonces, y las empresas vienen adoptando estas mejoras y en sus actualizaciones identifican esas mejoras ambientales que generan esos cambios, ¿no? Y eso es muy importante porque el Ministerio de la Producción justamente está implementando la hoja de ruta Economía Circular en el sector industria, para el cual se aprobó con un decreto supremo, el 03/2020, ¿no?
venimos haciendo muchas acciones y donde participa el sector industrial, participa también la SNI, ¿no? También tenemos implementando 2 proyectos importantes. Es el desarrollo de parques ecoindustriales en la República del Perú, que busca demostrar la viabilidad y los beneficios de los enfoques de parques ecoindustriales en la aplicación de la productividad de los recursos y la mejora de los rendimientos económicos, ambientales y sociales de las empresas, ¿no? Contribuyendo así al desarrollo industrial inclusivo y sostenible en el Perú. También venimos implementando un proyecto de zonas de desarrollo de zonas industriales sostenibles en el Perú, porque debemos tener en cuenta que en el Perú existen, se están iniciando parques industriales, pero también ya existen zonas industriales donde no están conglomeradas las industrias dentro de un parque, ¿no? Entonces era importante ahí promover zonas industriales sostenibles, ¿no? Y ahí se está buscando pues que las empresas aumenten la adopción de tecnologías y prácticas bajas en carbono y limpias, reducción de componentes orgánicos persistentes no intencionales, gases de efecto invernadero, contaminantes del aire y mejoras de manejo racional de químicos en estas zonas industriales, ¿no? Entonces, estamos buscando estamos desarrollando el modelo, se está cofinanciando mejoras tecnológicas, bajas en carbono en algunas industrias de ahí de Ventanilla en mi Perú, perdón, de Ventanilla, y hay que a través de este modelo de repente llevarlo también a regiones, ¿no? Es lo que venimos haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Richard. Me quedo con 2 cuestiones importantes que has comentado, el tema de la comunicación y la transparencia a través de los mecanismos de PPC, de participación ciudadana, no solamente en las fases, hay que mantener esa comunicación, o sea, no solamente es en la fase de licenciamiento ambiental, sino que hay que ser muy transparente y hay que comunicar. Es curioso, bueno, el detalle, ¿no? Lo que has comentado del vapor, pensaban que eran emisiones y al final era vapor de agua, entonces no hay que darle, no es cuestión de que hagamos a detalle una descripción del proceso productivo, pero sí de cuáles son esas emisiones derivadas, si hay impacto o no hay impacto y cómo se está mitigando, ¿no? Para que la población además genere seguridad. Y la apuesta que se está haciendo por sostenibilidad, por una industria más sostenible desde los propios operadores, desde la administración, y cómo una industria más sostenible es más competitiva, es más eficiente y al final también incluso eso deriva en un beneficio, ¿no? para el propio operador industrial, ¿no? Quería hacer una última pregunta, vamos ya un poco fuera de tiempo, pero bueno, como hemos empezado un poquito tarde, a Javier, y hablando, porque claro, todos están, una industria más sostenible necesita inversión, necesita financiación. Y hay un concepto ahora que se está moviendo mucho bueno, lleva ya varios meses en Europa, pero ya está llegando a la región, que es la financiación sostenible, ¿no? Y cómo, me gustaría saber cómo se están incorporando los temas sociales, el análisis de estos temas sociales a la financiación sostenible en el sector industrial, y también que nos comentaras un poquito desde la experiencia que tiene INERCO durante más de 30 años acompañando al sector industrial en zonas tan importantes como puede ser los polos químicos de Huelva o Tarragona. ¿Cuál ha sido la evolución de cómo han hecho desde la parte de administración y desde los operadores, cómo han hecho esa gestión social y ese acercamiento a las poblaciones del entorno, ¿no? Gracias, María. Has dejado la pregunta más bonita para el final. Claro. Empiezo por la parte final. En España, y supongo como ha pasado en Perú o en muchos países, muchos de los polos industriales existentes se han visto, por así decirlo, cambiados desde el punto de vista de que la población se ha acercado a ellos. Ahora bien, punto número 1. No existe una mejor posibilidad de convivencia, industria, población y actividades que ahora. Y eso lo traslado desde el punto de vista de los datos reales. Es decir, los últimos 20 años, cualquier actividad industrial de las que analizamos en donde trabajamos, que son multitud de países, te encuentras con que existe una reducción asintótica de los impactos ambientales de todas las actividades derivados fundamentalmente de algo que tanto Karen como Richard han planteado. Mi actividad industrial, lógicamente, se adecúa a la legislación y avanza
en cuestiones ambientales. ¿Eso qué me permite? Eso me permite a mí convivir en una situación en la que una industria cada vez tiene, por así decirlo, población, viviendas más cercanas. De hecho, algunos de los polos industriales que tú comentas, Huelva, donde yo vivo, yo soy vecino, literalmente del polo industrial de Huelva, Tarragona, la zona norte de España, Cádiz, realmente son zonas turísticas. Y a día de hoy existe una compatibilidad absoluta entre lo que es un desarrollo de la industria y te diría que a 1,5 kilómetros o 2 kilómetros donde tienes playa, una convivencia con una parte turística completa. ¿Eso en qué se basa? Esto se basa en uno de los dos factores que habéis comentado, en que mi actividad industrial evoluciona desde el punto de vista de la inclusión de una serie de mejoras técnicas derivadas de una serie de análisis previos, mejores técnicas disponibles, reducciones de emisiones, gestión óptima de aguas, reducción de ruidos, reutilización de residuos, que hace que, lógicamente, la actividad y el impacto ambiental se minimice de forma muy importante. Segundo aspecto que ha sido crítico y que además yo os diría que incluso en Europa hemos aprendido de, por ejemplo, de actuaciones que se han desarrollado en Sudamérica. El aspecto social no solamente es fundamental a la hora de autorizar un proyecto. Nosotros a día de hoy estamos cada vez más exponiendo a los vecinos y a las zonas cercanas a los proyectos ya autorizados en qué consiste el proyecto. Y es comprensible, es decir, el desconocimiento de cuestiones técnicas que normalmente son a veces complejas y la necesidad, como decía Richard, de trasladarla sin llegar a un excesivo detalle, pero sí de una forma clara, aclara muchos malentendidos y sobre todo también soluciona consignas que normalmente no son correctas. El tema social y esa difusión de información es clave, pero no solamente la difusión de información, sino el retorno y la consideración de las preocupaciones de los vecinos, que pueden ser a veces incluso infundadas, pero el retomar esas preocupaciones, exponerlas claramente, incluso el plantear soluciones que a veces también pasan por la variable técnica, suele ser crítica. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce, y ahí engancho con la segunda parte de tu pregunta, en una cuestión que a día de hoy está dando una importancia capital. En 2019-2020, en Europa, apareció normativa asociada a lo que es la financiación sostenible. La financiación sostenible, ¿en qué consiste? La financiación sostenible, fundamentalmente, dicho de una forma muy simplista, establece en Europa que los organismos financieros pueden otorgar financiación verde o sostenible a una serie de actividades y no pueden otorgarla a otras. Eso, que inicialmente parecía una cuestión muy local, se ha extendido como la pólvora. Es decir, los fondos de inversión, los bancos, los organismos financieros, como es lógico, no operan solamente en un país, operan a nivel mundial. Y en América y en Asia, lo que está pasando, lógicamente, es que todos esos organismos financieros y fondos de inversión están exigiendo cada vez más a sus clientes, que son industriales, que para poder optar a una financiación verde y sostenible y a una cartera verde, ellos tienen la obligación de exigir el cumplimiento de una serie de cuestiones ambientales. Cuestiones ambientales que, como os comentaba yo anteriormente, en los últimos años se han ido desarrollando y es verdad de que es necesario potenciar. Con eso que nos encontramos que las cuestiones sociales, las cuestiones ambientales, incluso las propias reglas de gobernanza de cada una de las empresas industriales, ahora mismo no solamente están afectando de forma importante a cómo es mi relación con la comunidad que está en mi entorno, sino también a cómo es mi relación con los fondos de inversión que me van a permitir financiar mi actividad a futuro o no financiarla. Con lo cual, lógicamente, tienen una importancia capital. Antes solamente decíamos que
los que trabajábamos en el medio ambiente, casi solamente se analizaban variables ambientales, ahora mismo las variables sociales, incluso de la propia gobernanza y de los principios que tenga establecido cada una de las empresas industriales, tienen una importancia igual de potente que las ambientales a la hora de conseguir esa financiación ambiental sostenible y, lógicamente, a la hora de permitir una actualización de muchas de las actividades a un contexto que ahora mismo es un contexto totalmente diferente. Es un contexto de descarbonización, es un contexto de cambio completo de muchos de los procesos productivos que se estaban planteando. Incluso, como decía Karen, es un contexto de mejora continua en muchos de los aspectos que nos hacen compatibles con un entorno que es el que tenemos. No se está hablando de deslocalización, se está hablando de compatibilización. Gracias. Muchísimas gracias, Javi. Bueno, me quedo con todo lo que hemos comentado con los panelistas de esta sección, que realmente es posible, que la convivencia armoniosa y en paz es posible y que la comunicación, la transparencia y una inversión en mejora tecnológica y una mejora continua por parte de la actividad industrial son claves, ¿no? para llegar a estas situaciones de no conflicto o convivencia como buenos vecinos, ¿no? Yo lo dejo aquí ya, vamos retrasados un poco. Beatriz. Sí, excelente todas las presentaciones. Bueno, estamos un poco corridos de tiempo, vamos con las preguntas. No sé si hay más preguntas para que las puedan ir dejando en el chat. Bueno, esta pregunta la voy a formar también aquí a nuestros moderadores. Está para ti, María. Esta nos la hace Janet. Dice, buenas tardes a todos. El bono verde aún sigue vigente y nos ayudaría también con la prevención de los conflictos sociales. ¿Tú qué opinas, María? Sí, precisamente los bonos verdes siguen vigentes y esto engancha un poco con lo que ha comentado Javi, ¿no? Más que el bono, vamos al concepto macro, que es la financiación sostenible y la financiación verde. Ayuda el sistema, una de las cuestiones importantes que se vienen en los próximos años es que el sector financiero se ha alineado con los compromisos de sostenibilidad, con los compromisos y objetivos de cambio climático y si no cumplimos o si no demostramos esa sostenibilidad o que nuestra actividad industrial es sostenible, pues no vamos a tener acceso a esa financiación, ¿no? Y lógicamente, como hemos ido comentando a lo largo de todo el evento, si somos más sostenibles, somos ambientalmente más compatibles y lógicamente el nivel de impacto es muchísimo menor y hace posible situaciones de convivencia como existen en Perú, como nos ha comentado Javi en la situación de Huelva, donde yo también soy vecina, en el que está actividad industrial, estamos viviendo pared y la playa al lado, ¿no? Y eso hace 30, 40, o en la generación de mis abuelos, eso era impensable, y ahora realmente esa convivencia es posible porque la industria y los operadores pues han hecho una serie de mejoras tecnológicas y acompañados también por parte de la administración y con asesoría, ¿no? Porque es un tema que es complejo, ¿no? Entonces sí, o sea, por responder, la financiación, el bono verde, pero ampliando el concepto de financiación verde, financiación sostenible, estoy segura que lógicamente va a ser un canal, ¿no? de minimizar toda esta prevención de conflictos sociales. Sí, pero y en Garzos, si no comunicamos, si no hacemos una comunicación de todo lo que lo estamos haciendo y del nivel de impacto de nuestra actividad, no va a servir de mucho, ¿no? Entonces serían la combinación de ambas cuestiones. Perfecto, gracias, María. Esta pregunta sí me gustaría hacérsela a Richard, como parte de representante aquí de la administración. Nos la hace Paula Barrios. Acerca de la licencia social para la reducción o control de los conflictos sociales, ¿cómo consideran que puede ser una garantía el cumplimiento de los derechos colectivos? Sí, bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, en efecto, desde la
desde la licencia social, como se menciona, que vendría como parte en el marco de la evaluación de un instrumento de gestión ambiental. Lo que pasa que es todo un sistema, ¿no? O sea, cuando una industria piensa instalarse en un lugar, previamente ha habido una zonificación, como bien lo explicaron, ha habido criterios ya de determinar que cierta área es apta para industria elemental, industria liviana, industria pesada, áreas comerciales, áreas industriales, ¿no? O sea, ya ha habido más o menos un ordenamiento del espacio, y desde ahí empezaría un poco la licencia social, ¿no? O sea, ya la administración local ha pensado cómo se va a desarrollar su entorno, cómo va a generar dinamismos económicos en la zona, ¿no? Todos estos aspectos. Y ya propia en la evaluación del instrumento de gestión ambiental, pues de la información que el proyecto o la actividad que viene operando brinda a la población, salen aspectos importantes, ¿no? Las preocupaciones de ellos y cómo se involucra estas preocupaciones de la población en el instrumento de gestión ambiental. O sea, si soy una actividad que va a generar mucho ruido, evidentemente las poblaciones van a ser una de sus preocupaciones ellas, y debo tener medidas de prevención para no generar ruido, medidas de mitigación para mitigar el nivel de ruido, ¿no? Existen diversidad de tecnologías, ¿no? Para mitigar el ruido, y de corrección, ¿no? Medidas de correctivas. Estas medidas se vuelven un compromiso en el instrumento de gestión ambiental y son implementadas en un tiempo dado, y luego quedan medidas permanentes durante la etapa de operación de la actividad, ¿no? Y entre las medidas permanentes pues están la de mantenimiento, las de monitoreo, también las de mecanismos de participación ciudadana, cómo informar, tener canales de comunicación, de recibir de manera rápida algunas inquietudes o dudas que tenga la población cercana, y tenga las empresas una mejor convivencia, adoptando algunas acciones desde la informativa hasta implementar alguna medida para disminuir ese ruido, ¿no? Probablemente es si en el caso fuera otra actividad, sumarse a la industria a buscar alguna solución también como un buen vecino, ¿no? Y si es la actividad que genera el ruido, implementar alguna medida, ¿no? Entonces, en ese marco es importante que el instrumento de gestión ambiental cuente con mecanismos de participación ciudadana para garantizar su cumplimiento, su seguimiento y monitoreo de la implementación de estas medidas. Perfecto, muchas gracias, Richard. Bueno, finalmente, William nos hace dos preguntas, William Aparcana. ¿Por qué es importante tener una política de prevención y gestión de los conflictos sociales? Elena, ¿tú qué opinas de esta? ¿Cómo le podemos responder a William? Bien, bueno, el tema social siempre tiene muchas cosas que decir, pero trataré de ser supremamente puntual, en aras del tiempo y en aras de que nos quede un poco más clara el tema, ¿no? El gran reto y el gran desafío definitivamente consiste en poner el conflicto social en el radar de la acción de manera temprana, es decir, cuando recién se está expresando la problemática, antes de que haya escalado a un nivel crítico. Este tema de tener una política de prevención es fundamental. ¿Por qué? Y cómo lo tenemos y cómo lo podemos hacer a través de unas buenas prácticas. Y esas buenas prácticas son dos puntos fuertes o dos pilares. Uno es el conocimiento de mis vecinos, de mis stakeholders, de mis interesados, y el otro es la comunicación con mis vecinos, stakeholders o interesados. ¿Cómo yo los puedo conocer? Pues miren, tendremos que conocer a nuestros vecinos de manera integral, de manera completa y a todos. No podemos tener algún sesgo o tener de manera parcial el conocimiento de los interesados o de mis vecinos, porque eso incluso podría generar un mayor conflicto. Entonces tengo que tener el conocimiento de ellos, de todas sus expectativas, sus intereses, sus percepciones, sus posiciones, y esto lo podemos hacer a través de mapeos de actores sociales, a través de caracterizaciones de actores sociales,
pero después que los conozco, que sé quiénes son, que sé cómo piensan y cuáles son sus expectativas, debo tener muy claro qué voy a comunicar, cómo voy a comunicar, en cuánto tiempo voy a comunicar, qué tipo de mensaje voy a dar a cada uno. Eso definitivamente podría ser una política de prevención. Esa es la importancia de una política de prevención, porque me permite gestionar de manera previa. Teniendo yo la claridad de cada uno de mis vecinos, puedo también tener la claridad de qué es lo que voy a decir y cómo también lo voy a decir. Creo que es fundamental. Eso nos permite tener un análisis integral de todos, de la situación, el conflicto o simplemente la situación temprana que estoy identificando. Eso me permite entonces tener ese entendimiento, tener esa claridad para que la intervención que proponga de manera igual lo haga de forma integral y de manera clara y transparente, ¿no? Para todos. Perfecto, gracias, Elena. Y finalmente, ¿cómo promover una cultura a favor de la gobernanza territorial? También me decías, sí. Sí. Ah, ok. Pues Listo. también me gustaría verlo desde tu experiencia asesorando otras empresas, pero también desde la experiencia de Bacus, por ejemplo, que nos contaban cómo ha sido su experiencia y cómo ha sido ese relacionamiento de buen vecino. Bien, bien. Habiendo dicho pues ya lo anterior, lo comunicamos con esto, y es que dentro de los actores, definitivamente están todos los actores que están en un territorio, ¿no? Y dentro de los actores del territorio, cualquiera que sea la operación, está definitivamente todo el tema de gobernanza. Para tener esa claridad, nosotros debemos realizar esa buena gestión de los conflictos, debemos hacer el análisis del conflicto, el análisis de lo que tenemos allí, de manera integral. Y si eso solo lo logramos hacer teniendo una lectura integral, habiendo entendido todo lo que ocurre. Y cuando nos compartía la persona de Bacus, nos decía que de acuerdo a la conciencia un poco de manera industrial, con cambios, con tecnologías, con transformaciones, de manera sostenible, trabajando, y también Javier hablaba de eso y María, un poco es tener la claridad de que cuando nos hacemos competitivos desde ese enfoque, desde esa economía circular, desde la sostenibilidad, también nosotros estamos asumiendo que el conflicto lo podemos empezar a gestionar salvaguardando, con toda la aplicación de este principio, salvaguardamos todo lo que es ambiental, todo lo que es social y todo lo que es gobernanza. Teniendo esa claridad, asimismo nosotros podemos promover esa cultura de no solamente de manera independiente o sectorizada, sino que teniendo la claridad de sostenibilidad, también lo vamos a poder hacer de una manera transversal y de una manera complementaria, ¿no? Básicamente. Gracias, Elena. Karen, no sé si todavía estás por acá. No, Betty se tuvo que retirar. Ah, perfecto. Bueno, no sé si de los participantes hay alguna pregunta adicional. Realmente que este ha sido un webinar bastante interesante. Hemos visto todos los puntos de vista de tanto del sector industrial como de la administración, como de los consultores y de la experiencia también en otros países y de la misma experiencia que hemos tenido en Perú. Como conclusiones muy generales, porque ya las hemos venido dando a través de todo este foro, pues lo primero es que el conflicto social pues siempre va a existir. Pero tenemos que tener unas medidas de prevención. ¿Y esto cómo las podemos tener? Con transparencia, con una muy buena comunicación para nuestras comunidades aledañas, nuestros stakeholders, y un programa del buen vecino. También, ¿cómo lo podemos llegar? Con una correcta planificación que permita una adecuada delimitación y la separación de los usos del suelo y pues, que sean compatibles con el sector industrial. Lo decía Richard, tener unos parques ecoindustriales, pues, excelente esa idea.
Y finalmente, pues necesitamos una industria mucho más sostenible, ¿sí? A través de inversión y que podamos ser comprometidos y tengamos, llevar hacia la sostenibilidad tanto ambiental como social de las empresas y que podamos coexistir tanto la industria como las comunidades aledañas. No sé si de pronto hay algo adicional de compañeros, de los compañeros del panel. Sí, solamente de mi parte, hacerles recordar que el año pasado, en 2020, se aprobó el Decreto Supremo 014-2022, produce, que aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno, ¿no? Por ejemplo, este reglamento recoge todo el marco normativo nacional respecto a mecanismos de participación ciudadana y los invito, ¿no? Los invito a que lo puedan revisar, en el cual se establecen mecanismos de participación ciudadana que ya se venían en realidad exigiendo e implementando en los diferentes instrumentos de gestión ambiental de las industrias. Sin embargo, a nivel de reglamento se ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, tener mecanismos de participación ciudadana previo a la elaboración del IGA, durante la elaboración de IGA, ¿no? Como habilitación de oficinas de información, como implementación de un buzón de sugerencias, hacer una ronda de taller participativo donde haya más participación de la población. Como bien lo indicaron, es muy importante eso, de manera preventiva, tener qué cosas las dudas, qué cosas absolver a la población, quiénes son nuestros stakeholders, ¿no? Y durante la evaluación, contar con una casilla virtual para participación, para distribuir los instrumentos de gestión ambiental, las memorias descriptivas, ¿no? Una tercera ronda de taller participativo, hasta una audiencia pública, dependiendo del nivel de impacto potencial que podría tener la actividad, ¿no? No todos los proyectos tampoco requerirían una audiencia pública, ¿no? Y hasta una posterior a la aprobación, la aprobación de un plan de participación ciudadana, ¿no? Que les había manifestado. Otro punto importante también que quería manifestarles es que, en efecto, nosotros contamos, en la actualidad estamos implementando 2 proyectos. El proyecto de desarrollo de parques ecoindustriales se llama PEI en la República del Perú. Tiene su página web, también pueden encontrar información. Este proyecto ha elaborado durante el 2021, por ejemplo, el Decreto Supremo 015-2021 produce, que es la modificación del reglamento del Sistema Nacional de Parques Industriales, incluyéndose conceptos de sostenibilidad en el marco de parques ecoindustriales, ¿no? Y la resolución 204 del año 2021, donde se aprobaron lineamientos de promoción y manejo sostenible de los parques industriales desde el Sistema Nacional de Parques Industriales, ¿no? Entonces, en Perú venimos promoviendo que existan parques industriales, pero que desde que nazcan sean sostenibles, ¿no? Y también cómo transitar y pasar a ser un parque ecoindustrial, ¿no? Y eso es muy importante, y seguro desde el sector privado, desde los consultores, apoyarán a los diferentes proyectos y que vamos en la misma línea. Otro proyecto también que tenemos en el Callao es el de zonas industriales sostenibles, ¿no? Como les había manifestado, en el Perú existen muchas zonas, ¿no? Donde confluyen diferentes tipos ya de zonificaciones industriales, no como un parque, pero sí conglomerados industriales, ¿no? Eso le llamamos zonas industriales sostenibles, y estamos financiando algunos proyectos de bajo en carbono principalmente y de eficiencia energética con la ONUDI, ¿no? Venimos implementando ya proyectos. Y también el Ministerio de la Producción tiene un programa que se llama Innóvate, que promueve, financia, ¿no? Proyectos que estén vinculados a la reducción de gases de efecto invernadero o adaptación al cambio climático, ¿no? Y que estos son muy importantes. Si bien es cierto, es amplio, no solamente es enfocado para la industria, puede ser cualquier actividad económica, pero sí hemos visto que hay ejemplos que ha financiado proyectos de mejora en sus procesos, reuso de agua,
eficiencia energética, cambio de maquinaria, ¿no? Y esto va moviendo el mercado hacia transitar hacia una economía más circular. Gracias. Bueno, Richard, muchísimas gracias. Y bueno, agradecer al SNI por este espacio, agradecer a todos ustedes por participar, por estar aquí hasta este último minuto. A nuestros panelistas, infinitas gracias. Interesante todos los aportes, tanto de la industria como de la administración y de los expertos, tanto nacionales como internacionales. Muchas gracias. Les estaremos enviando el video con las memorias y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Perfecto, muchas gracias a todos. Solo desde la SNI, ya para finalizar también el foro del día de hoy, quería agradecerles, muchas gracias por el esfuerzo del día de hoy a INERCO, que nos ha traído ponentes desde diferentes puntos de vista, tanto del sector, bueno, de parte de ellos, también de acá de la industria peruana, para que podamos tener una mirada global. Creo que acá todos los participantes se van a llevar una reflexión bastante importante. Y nada, agradecerles, muchas gracias por estar el día de hoy en el foro que fue Análisis y Gestión 360 de conflictos sociales en el área de influencia de la actividad industrial. Esperemos contar nuevamente, próximamente tal vez, otro foro que ha sido bastante interesante. Y muchas gracias a los participantes por estar el día de hoy y acompañarnos hasta los últimos momentos. Ya sin más que decir, pues nada, muchas gracias y que tengan una bonita tarde a todos. Gracias. Gracias, Sandra. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego.